Buenas tardes, compañeros y compañeras. Este grupo está compuesto por Amanda Loría Montero y Raquel Paniagua Espinosa. Hoy hablaremos sobre la escritura griega. Bueno, la siguiente presentación está basada básicamente en el artículo llamado La escritura de la lengua griega desde sus primeros testimonios hasta la difusión del libro impreso por Hilario Bautista Ruiz. Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar sobre el origen y los antecedentes del sistema alfabético griego. Bueno, esto más o menos lo vamos a hacer a partir de el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XVI después de Cristo, que es cuando aparece la imprenta. Bueno, en primer lugar tenemos que las fuentes orientales pictográficas y silábicas dieron origen al alfabeto griego para pasar después a los testimonios más antiguos conservados en los que se utiliza este nuevo conjunto de letras. Asimismo, su evolución a lo largo del tiempo, especialmente prestando atención a las distintas escrituras mayúscula y minúscula y la difusión de estas últimas, que no tuvo lugar sino fue hasta el siglo IX después de Cristo. Para continuar con el siguiente apartado, los primeros sistemas de escritura antecedentes del alfabeto griego, primero tenemos que tener muy en claro ¿qué es la escritura? Bueno, la escritura es una revolución cultural para el ser humano. Igualmente, esto se da a partir de la difusión de los sistemas de escrituras alfabéticos, puesto que son un instrumento con el que se puede dejar constancia escrita de situaciones, de la historia, de diversos eventos, del arte y entre otras situaciones que competen directamente al ser humano y que al final de cuentas es posible conocerlas gracias a estos sistemas tan maravillosos y necesarios para nosotros. Bueno, ahora bien, vamos a hacer como un esbozo histórico de los primeros sistemas de escritura antecedentes al alfabeto griego. Entre ellos, pues nos encontramos con sistemas de comunicación escritos que han sido utilizados desde final del siglo IV antes de Cristo. Entre ellos, pues por supuesto que se encuentran los jeroglíficos que fueron inventados por los egipcios, el sistema cuneiforme que era muy necesario y muy utilizado en Mesopotamia por los sumerios, por los acadios. Después tenemos los ideogramas y los pictogramas. Es importante destacar que en algunas escrituras cuneiformes estos llegaron a rondar en los 2000 pictogramas e ideogramas. Representan objetos, no realidades. Y por último el sistema silábico, que es como el más reciente entre ellos. Bueno, básicamente eso está determinado por signos que ya no representaban una idea, sino realidades fonéticas que se le daban sentido. Entre los silabarios que se destacan están el protosemítico, que fue un antecedente directo al fenicio, y el lineal A y el lineal B. Bueno, como he dicho, entonces el silabario cretense es un sistema silábico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se encontraron o se datan sobre dos silabarios. El silabario lineal A, que sus características son básicamente registros de la administración de los palacios minoicos, también con cierta motivación religiosa. Tiene un número significativo de signos. Fue tomado de una cultura antigua europea y además se le añadieron otros signos autóctonos de la zona de Creta hasta completar pues el silabario. Este es un silabario muy difícil de analizar e interpretar y es el único sistema de escritura al que tuvieron acceso los micénicos. Y en otra parte pues tenemos el, el lineal B, el silabario
cretense lineal B, que es, bueno, el resultado de la adaptación de los signos cretenses a la lengua griega micénica. Es un silabario formado por unos 90 signos y que se complementa con ideogramas y pues otros signos auxiliares. Lugares en los que adapta este silabario son Creta, Tebas, Tirinto y Micenas. Ese es un sistema lingüístico descifrado más antiguo de la lengua griega. Es muy importante. Bueno, ¿por qué es muy importante? Porque se ha transmitido a través de tablillas y mejor aún es el paso previo hacia la lengua griega que en unos 500 años aproximadamente más tarde alcanzaría una fama muy importante por las composiciones épicas. Bueno, pero antes de continuar con el alfabeto griego tenemos que recordar y por supuesto tener presente las ventajas de la creación de un sistema alfabético. Entre ellas y más generales es que permiten un empleo sencillo de la lengua. Asimismo, una comunicación más fluida de lo que sistemas anteriores permitían. Entre ellos estaban los pictográficos o silábicos. En cuanto específicamente al alfabeto griego, este propició el desarrollo cultural más importante que ha tenido Occidente. Se extendió además a otros pueblos como Italia, Asia Menor y Egipto. En el siglo IX después de Cristo, otras culturas crean su propio alfabeto a partir del griego, tales como el latín, el copto y el cirílico. Recordemos que el latín es la raíz de las lenguas romances. Bueno, es importante reconocer el protagonismo de los fenicios dentro de toda esta historia del sistema de escritura griega. Bueno, y es que el sistema fenicio este, tenía algo muy especial que se encontró. Este fue el silabario o escritura de libros. Eso se encontró inicialmente en el segundo milenio antes de Cristo. Aún se encuentran por descifrar en su totalidad, no se ha logrado. Es uno de los testimonios fenicios más antiguos que se conservan entre el sistema silábico y el sistema alfabético consonántico. Los fenicios desarrollaron el sistema de escritura alfabética. Este fue el germen del resto de alfabetos, incluyendo el que nos importa en este caso, el alfabeto griego. Se encontraban ubicados en Oriente Próximo, entonces era un área de comercio e intercambios culturales. Entonces quiere decir que eso hizo que se esparciera de su conocimiento y su sistema de escritura. Las primeras escrituras consonánticas tomaron elementos de varios sistemas, entre ellos están el cuneiforme, el jeroglífico egipcio, los silabarios, el minoico lineal A y el micénico lineal B. La escritura de Sinaí, esta es muy importante porque es parte de ciertos signos gráficos que procedían de otros alfabetos semíticos. Y bueno, todo esto da como resultado el producto del sistema único, que es el sistema alfabético. Llegamos a una parte fundamental para entender el sistema de escritura que estamos estudiando, el alfabeto griego, y este es la parte histórica, ¿verdad? Los primeros testimonios y el esbozo histórico que tenemos que conocer para poder entender cómo fue que se formó. Entonces, en el siglo XII se da un giro radical en el mundo griego. ¿Por qué? Porque se dio la invasión de los dorios, que era un pueblo guerrero carente de cualquier expresión artística y desaparecieron todo rastro escrito. Pero eso no se queda así. Para el siglo VII a.C., se encontraron los primeros testimonios del alfabeto del sistema alfabético griego. Los orígenes, pues, del alfabeto griego se hallan en el alfabeto consonántico fenicio, como ya lo mencioné anteriormente, por eso es que era tan importante. Por eso es que, bueno, estas fuentes griegas suelen referirse a los fenicios como los creadores. Bueno, y en todo caso, los transmisores primeros de las letras entre los griegos.
Para el siglo VIII a.C., el sistema alfabético se había consolidado. Esto es importante porque se consolidó más allá de toda esta cuestión del comercio, ¿verdad? Entonces ahí es donde aparecen los textos escritos. Un siglo antes, pues de esta fecha, data una inscripción hallada en Creta. Esta estaba escrita de derecha a izquierda en el alfabeto griego más cercano al fenicio. Bueno, esta fue la primera escritura griega alfabética. Otro ejemplo importante es el vaso de Hipilón de Atenas, que data del 720 a.C. La inscripción rupestre de Tera, que es del siglo VII, esta fue escrita en Bustrofedo, combinaba las líneas de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. De este modo, para el siglo V a.C., se dio la adaptación del sistema fenicio al griego, y esto se consolida en plena época clásica. Ahora nos encontramos con el alfabeto griego, lo que estamos esperando desde el inicio de la presentación. Y bueno, primero que todo es necesario, insisto mucho en esto, porque son datos importantes, y es que eh, los aportes del alfabeto griego fueron la consignación de vocales. Permitió que se convirtiera en un instrumento con posibilidades infinitas para la comunicación. Además, potenció la influencia en los sistemas de escritura de otros pueblos, entre ellos el latino. Los griegos tuvieron la necesidad de adaptar a su lengua un sistema, el fenicio, carente de sonidos vocálicos definidos. Entonces, el alfabeto griego está formado por 24 caracteres. De estos, 11 letras son tomadas del fenicio. Se crearon además 5 vocales breves, que ya las conocemos, ocupando el lugar de las semiconsonantes fenicias, y además se añadieron las grafías de vocales largas. Además, otras 3 letras tienen origen en transferencias de signos fenicios a sonidos griegos. Y por último se introducen 3 signos que no existían en el alfabeto fenicio, y esto da como resultado el alfabeto griego. Pero bueno, ahora nos encontramos en ese punto que decimos ¿qué pasó después? Ya existió el alfabeto fenicio, ya sabemos que era importante, pero ¿qué pasa después? Bueno, después sucede la evolución de la escritura griega hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. Ok, sabemos que inicialmente el alfabeto griego solo tenía letras mayúsculas. Entonces, hasta el siglo VII después de Cristo se encuentran en los papiros grafías con letras minúsculas. Estas se intercalaban entre mayúscula y minúscula, y en el siglo IX aparecen ya los códices manuscritos. Entonces, antes del siglo IV después de Cristo, no existían códices que pudieran ser fechados. Los datos que se poseen sobre este siglo son básicamente la epigrafía y la papiracia. Las fuentes epigráficas, debido a una condición heterogénea que mostraban, dificultaron el estudio en conjunto. La evolución de la caligrafía del griego se dio gracias a textos en lápidas, estatuas, decretos oficiales en grafitis y demás. Asimismo, la escritura en los papiros griegos fue estudiada por Caballo. Entonces, estas las voy a mencionar porque me parecieron interesantes. Aparecen en la segunda mitad del siglo IV. Eh, Se anticipan a los atisbos de la inclinación hacia la derecha y un ductus o forma de trazar las letras. Los papiros que se encontraron fueron los persas, que era una obra dramática, y el Virna, que era una llamada imprecación de Artemisa. Entonces, ya para los últimos siglos antes de Cristo, la escritura libraria iba adquiriendo forma propia. Se alejaron de aquellos modelos epigráficos que se habían reproducido hasta el momento. ¿Y qué pasa? Bueno, que los escribas empezaron a utilizar grafías redondas u ovales. En contraste, esto se daba en el contraste entre el espesor de las letras. Entonces, ellos
distinguían entre las letras largas y las letras estrechas. Para el siglo I a.C. ya existía un estilo bien definido, las mayúsculas, las letras anchas, todo esto se podía diferenciar dentro del alfabeto griego. O sea que su magnitud se volvió más y era más complejo, más completo, mejor dicho. Ahora nos encontramos con el griego en la tradición manuscrita, que yo lo he visto más como un arte porque son así detalles máximos al respecto de la escritura griega. Bueno, estos están clasificados en tres, que son la mayúscula redonda o uncial romana, también la mayúscula alejandrina o uncial copta y la mayúscula bíblica. Bueno, en la mayúscula redonda o uncial romana, esta aparece a mediados del siglo I después de Cristo hasta finales del II e inicios del siglo III después de Cristo. Esta era una escritura redonda, caligráfica, refinada, era más que todo propia de libros de lujo. Tenía una ausencia de claroscuro, Estos eran los contrastes en el grosor de los trazos. En cuanto a la mayúscula bíblica, esta data a mediados del siglo III después de Cristo hasta la primera mitad del siglo VI. Es la etapa del esplendor. Esta etapa del esplendor en el siglo IV sucede con la proliferación de los códices bíblicos. Estos manuscritos dataron a finales del siglo I. Era una escritura prácticamente cuadrada, sobria, de aspecto simplista, con formas rígidas, sin ornamentos y sin claroscuro. Se considera un sistema bilineal porque apenas salen algunas letras como la phi, la tau o la si. Disculpen si no lo estoy diciendo bien. Este, destaca más que todo la alfa en el primer trazo vertical recostado, que casi impide ver el trazo horizontal intermedio o la omega de formas mucho más redondas que las demás letras. Ahora, en cuanto a la mayúscula alejandrina o uncial de copta, esta se vincula con el ambiente alejandrino. Se resalta más que todo su aparición en los manuscritos greco-coptos, data del siglo II y III. En estos se encuentran los primeros testimonios, más que todo en papiros. Esta forma de escritura, la mayúscula alejandrina, se sistematiza en una época tardía. Esto hasta el siglo V, VI después de Cristo. Sin embargo, se mantuvo hasta el siglo X. ¿Por qué? Porque fue muy utilizada en Egipto. Prácticamente se destaca por una verticalidad y presencia de trazos redondos, alfa, mi, epsilon, y destacan las pi, la si y la omega. Otras letras que también aparecen casi cerradas son omicron, la epsilon o la sigma. Dentro de este tipo se distinguen dos subtipos. Uno es sin contraste, todas las letras se inscriben en un módulo cuadrado y listo. Y otro es con contraste, cuando hay una gran diferencia entre unas letras ovales y unas letras más alargadas. Muy bien, para continuar con las mayúsculas ojival o eslavas, estas se originan en el siglo VII y III después de Cristo y usualmente se presentaban en papiros a caballos. Es un tipo de letra ligeramente inclinada a la derecha y esto la hace peculiar por esta razón. La ojival derecha desde el siglo VII presenta una variante, que es que no tiene esta inclinación hacia la derecha. Este canon presenta letras con formas largas, mini, pi y omega, y formas ovoidales que a menudo sobresalen de su caja de escritura un poco hacia arriba como hacia abajo. También presenta ápices ornamentales especialmente adornados con las terminaciones de la tau. Respecto a la mayúscula litúrgica,
Estas surgen en los siglos 7 y 8, directamente a partir de la mayúscula bíblica, que era la más utilizada en aquel momento. Esta es una escritura artificial que alterna las letras redondas en módulo cuadrado como ni, omicron y sigma. Ahí les enseño la sigma. También está la opción que es más lineal. Y también están otras letras insertas claramente en un modo rectangular como rho, eta y zeta. Esta es el símbolo de la letra eta. Estos cánones sufren una evolución hasta la imposición final de la letra minúscula. Esto inicia en el siglo IX después de Cristo, donde desaparece la mayúscula bíblica, que sin duda fue uno de los cánones más exitosos que se conocieron, como lo mencioné anteriormente. La litúrgica se encargó de ocupar el lugar de estas códices bibliolitúrgicas, y de estas además aparecen las dos variantes de la mayúscula ojival, inclinada y derecha, que fue la que expliqué, que lograron sobrevivir al nacimiento de la minúscula. Respecto a la mayúscula alejandrina, que perduró, se asume el principal rol destinado a la escritura mayúscula a partir del siglo IX. Y entonces hay dos tipos de mayúsculas distintivas: la epigráfica, que es muy similar a la letra de las inscripciones griegas tardías, y la constantinopolitana, que está influida por la mayúscula bíblica. Ahora bien, con respecto a la escritura minúscula, vamos a hablar sobre sus orígenes, su popularización y las escrituras tipificadas. Entonces, en el siglo IV después de Cristo en adelante, la letra griega minúscula va a proceder de la escritura mayúscula cursiva de los papiros documentales griegos tardíos. Es decir, lo que es la minúscula es una mezcla de la escritura cursiva latina y la mayúscula griega. Ya en lo que corresponde al siglo VII, se da por primera vez la presencia de minúsculas griegas dentro de un manuscrito escrito por Leninopoli, no sé si lo pronuncié bien, disculpen, llamado Evangelio Uspensky, del año 835. Este escrito en minúscula griego es el más antiguo que se conoce, y a partir de ese momento es que se empiezan a expandir para las personas cultas el uso de la letra minúscula. ¿Esto por qué se debe? Bueno, porque ofrece la facilidad de ser escrita con mayor rapidez, provoca un ahorro de espacio y de material escritorio, al ocupar menos espacio que la mayúscula. Además, está la transliteración o recaracterización, o como aparecía en el documento, la metacaracterización, que es poder darles un símbolo a las letras minúsculas. Muy bien, entonces lo que fueron las minúsculas desde el siglo IX hasta el año 1915 se dividieron en 6. ¿Por qué? Porque esas eran unas letras de trazado rígido, inclinadas un poco a la izquierda, con poca presencia de mayúsculas e intercaladas entre las minúsculas, es decir, las mayúsculas iban a estar intercaladas. Se reconocen 6 escrituras tipificadas, que son la minúscula redonda o de Nicolás 33, minúscula oblonga o de Eustacio 34, tipo Anastasio, colección filosófica, cursivizante y minúscula cuadrada. Estas las voy a explicar y voy a ampliar la información más adelante. Respecto a la primera tipificación de minúscula o redonda, esta se llama así por Nicolás Estudita. Este fue un santo, o lo hicieron santo después. Es un autor del antes citado Evangelio Uspensky, que es un monasterio. Se trata de una escritura en módulo pequeño medio, ligeramente inclinada a la izquierda y con presencia en algunas ligaduras. Recordemos que la escritura, ¿verdad?, era para personas cultas, y la mayoría de miembros religiosos tenían
la posibilidad de estudiar. La minúscula oblonga o Eustacio 34 es más grande que la redonda que mencionamos anteriormente. También está inclinada a la izquierda y tiene una Ni de trazo angular muy característica. Recibe sus nombres por ser típica del monasterio constantinopolitano de estudios o bien por su creador o a quien se le alude esta escritura, que es Eustacio. La tipificación de tipo Anastasio está ubicada en la Italia meridional, es una exageración de sus caracteres del tipo Eustacio, que lo mencionamos anteriormente, y no tiene muchos rasgos propios con la excepción de la beta, kappa, mi y ni, que están insertas en la estrechez de unos marcados trazos paralelos. Esta es la principal característica que se le alude a esta tipificación. Al referirnos al tipo de colección filosófica, mencionamos una tipificación, con signos diacríticos alargados que no están presentes en ninguno de los otros códices que se dieron a conocer. La principal característica es que tiene la presencia de una especie de ápices terminales en algunas letras, y esta es una anticipación de la escritura de tipo Bouliti o Boulete, que significa de bolita o de tipo redondito de bolita. Más adelante lo voy a explicar mejor. Entonces, de las dos tipificaciones están la cursivizante y la cuadrada. La cursivizante es una letra pequeña con inclinación a la derecha. Recordemos que anteriormente tenían inclinación a la izquierda, entonces es contraria a lo que hicieron sus coetáneos. Y la minúscula cuadrada es una letra caligráfica elegante, esta es como más sobria, que tiene un equilibrio entre su altura y anchura. Esta recibe su denominación del trazo inferior cuadrado perfectamente visible, es lo que la distingue y la hace sobresalir entre las demás. La minúscula del siglo X se contempla desde una escritura reposada y caligráfica tipo Buliti o Perlschrift, creo que es así, hasta otras cursivas y rápidas, como la Banes o Efren. La escritura con bolitas, escrita por Irigoyen, destaca en las líneas generales por su verticalidad, ausencia de claroscuro, amplitud del interlineado y caja cuadrada de escritura. Además presenta bolitas en las aristas, que es por lo cual se le da ese nombre. La minúscula de perlada o pearl shrift tiene formas angulares, pocos trazos rectos, acentos graves y agudos, y presencia repetida de iotas adscritas. Hay dos tipos de escrituras tipificadas dentro de esta minúscula del siglo X, la Banes y Efren. La Banes es escrita rápida, así como reposada y seria. Es muy reconocida porque tiene un largo trazo de la mi, que está inclinado a la izquierda. Así también tiene la bolita tipo la escritura con bolitas. El Efren es la procededora de la escritura perlada, y destaca de ella la presencia de iotas adscritas a la creación de una ligadura de la pi. Al igual que la perlada, tiene iotas adscritas. Al contemplar las minúsculas italogriegas, se reconocen dos aspectos, la escuela niliana y en haz de picas. La escuela niliana es escrita en módulo pequeño medio, presenta grafía redonda y vertical y tiene características abreviaciones de letras, con pocas formas de las mayúsculas. Recordemos que anteriormente las mayúsculas estaban o podrían aparecer intercaladas. En haz de pizcas es una mezcla de formas reposadas y otras más cursivas. Presenta algunas minúsculas muy marcadas con las características propias de este estilo, junto a unas grafías más arcaizantes. Eso es lo que la destaca sobre las demás. Lo que va siendo el siglo XI, las minúsculas son de estilo Fetaugenstiel o Metoquita. La primera, su marca es inequívoca porque tiene un contraste de módulos. Está marcado por Omicron, Sigma,
epsilon y muchos mayores y más redondas que las demás letras, mientras que el estilo Metoquita tiene origen en ciertas copistas de la Cancillería del siglo XIV que importan su estilo a la escritura libraria, fundiendo así ambos estilos. Lo que es la minúscula chipriota proviene de los manuscritos chipriotas. Está el tipo perlado, que es la presencia del tipo de bolita o colección filosófica, con empleo de ciertos colores, una tinta muy negra, ornamentos distintos de Constantinopla. Y el estilo epsilon, que es la más significativa de la minúscula chipriota, es una variante cuadrada y redondeada que destaca por las pseudoligaduras que forman el epsilon, que es la mayúscula con la pi, la ni o la ru, con trazos gruesos y diferencias notables en el módulo de las letras. Los manuscritos presentes de los siglos XIII hasta el XVI tienen gran importancia en lo que es la escritura, puesto que desde el siglo II en adelante no hay tantas escrituras o no están tan bien definidas. Durante la ocupación latina de Constantinopla se aprecia una marca diferenciada entre los códices de contenido religioso y los profanos, siendo los profanos más conservadores y estos no tienen el afán de imitar estructuras tipificadas, es decir, incluyen letras mayúsculas, no intentan hacer todo minúsculo como los religiosos que mencionamos anteriormente. Entonces encontramos así el estilo beta gamma, donde hay unas letras más pequeñas en contraste con otras que son más grandes, como la beta o la gamma. Esto es una influencia del Fetaunkenstil. Y luego está la caída de Constantinopla y sus centros de copias. En este caso, ¿qué pasa? Muchos copistas y eruditos emigraron a Occidente debido a la ocupación latina de Constantinopla. Casi todos se fueron a Italia, ¿verdad? Entonces, cada copista de manera individual emplea un propio estilo de escritura. Esto hace que no se puedan como englobar todos y crean dos grandes grupos: la escritura tradicional o conservadora, que utiliza el estilo de la tierra de Otranto, y la aparición de ciertos manuscritos en Fetaunkenstil y la imitación de escrituras arcaizantes, común de este tipo de tipificación. Y por otro lado está la humanística o innovadora, que es una amalgama variada de estudiosos con sus particularidades y difícilmente clasificables bajo un mismo epígrafe, porque todos tienen su manera propia y auténtica de grafía. Entonces, a modo de conclusión, sabemos que los grupos de escrituras conviven con la época de la invención de la imprenta a mediados del siglo XV. Esto hace que se tomen dos direcciones: la de la imprenta, que necesita copistas reputados por su caligrafía para obtener las plantillas de letras griegas, y las personas que empiezan a imitar las grafías presentes en los libros estampados. Así se fue transmitiendo el uso de este tipo de escritura. Estos estilos humanistas se da por la existencia de escrituras que son imitadas por otros humanistas o copistas. Entonces, al inicio comenzamos por los primeros testimonios de manuscritos y ahorita acabamos con 2000 años después con la difusión de los textos impresos. Este fue el paso que dio la escritura griega y es por eso que es tan importante, porque vemos que vino a dar hasta la imprenta, no fue cuestión de 3 siglos, sino que abarcó desde el siglo IV hasta siglo XV, XVI. Vemos que tiene su importancia en la historia. Finalmente les adjuntamos nuestras referencias bibliográficas. Estamos muy agradecidos por su atención y esperamos que haya quedado claro todo en esta exposición. Muchas gracias.